decía, apelando al miedo y diciendo que vamos a pactar con tal o con cual persona, quiere decir que vamos bien. Apelan al miedo porque es lo único que conocen. Apelan a los pactos porque están acostumbrados a hacer política de esa manera, porque llevan demasiado tiempo repartiéndose poltronas y privilegios. Rajoy dice que vamos a pactar con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Pedro Sánchez dice que vamos a pactar con Rajoy. Pablo Iglesias dice que vamos a pactar con Soraya. Y más dice que vamos a acabar con Cataluña pactando con Rajoy. Esto último, dicho por el señor Mas, que ha reventado Cataluña y que ha partido por la mitad, casi sería divertido si las consecuencias de sus políticas no fueran tan devastadoras como lo han sido. Como más cualquier cosa con tal de que se vuelvan a querer. Vieja y desfasada y en lo que están diciendo de nosotros. Porque parece mentira que el señor Rajoy apele el miedo. El señor Rajoy de los SMS a Bárcenas. El señor Rajoy de los pagos en B de las sedes del Partido Popular. El señor Rajoy de la ocultación de las pruebas. El señor Rajoy, el líder del PP valenciano que nos ha dejado arruinados. El señor Rajoy, el líder del PP valenciano que pudo robar incluso con la visita del Papa y que robó el dinero que los valencianos solidariamente damos al tercer mundo. El señor Sánchez es capaz incluso, y esto es muy serio, de usar de manera electoralista los asesinatos de mujeres contra nosotros. Y a mí me extraña que sea algo que no se repite demasiado el señor Sánchez, que hay que recordar que estaba en la asamblea de Bankia, que es un órgano de control. En el momento en el que estaba presa, en el momento en el que se hicieron las tarjetas Black, las preferentes y el agujero que seguirán pagando nuestros hijos y nuestros nietos, el señor Sánchez nos va a hablar de miedo. Señor Sánchez, el que da miedo es usted. El líder de ese partido que se dice nuevo, pero que ha cambiado tantas veces de piel y de programa que ha envejecido prematuramente, el señor Pablo Iglesias apela al miedo. El señor Pablo Iglesias de Podemos que pacta con Bildu y se une a Bildu. El señor Pablo Iglesias de Podemos que lleva en sus listas a un condenado por pegarle una paliza en Andalucía a un concejal del Partido Socialista. El señor Pablo Iglesias que pretende regenerar la justicia de este país poniendo en sus listas a una jueza que está siendo investigada por la Fiscalía por prevaricación. Señor Pablo Iglesias, el único que da miedo es usted. Y es que nosotros tenemos un pacto. Tenemos un pacto, es cierto, y os lo voy a desvelar. Tenemos un pacto con todos los españoles, nos voten o no. Ese pacto se llama un programa. Y lo estamos repartiendo durante estos días por toda España. Ese pacto tiene 3 columnas, 4. Una en la que fija la prioridad de las personas. Otra en las oportunidades. Otra en la lucha contra la corrupción. Y otra por promover una España sin bandos. Este es nuestro pacto con todos vosotros. Queremos una educación pública trilingüe. Queremos una sanidad pública que no se recorte. Queremos una educación distinta. Estamos aquí en un inmenso edificio precioso, carísimo, todo hay que decirlo, que está al lado, a 4 manzanas de aquí, de un colegio público que se llama 103, que ha funcionado durante toda su vida en barracones. Eso es lo que está queriendo. Son ellos, nuestros mayores, quienes están sosteniendo a muchas familias que están pasándolo muy mal. Queremos
contrato único e indefinido porque estamos hartos de la precariedad laboral. Queremos ahorrar 5.000 millones eliminando diputaciones, eliminando el Senado y eliminando todas esas casas Queremos bajar el IVA y el IRPF para que tengáis más dinero que gastar, para que podáis sostener mejor a vuestras familias. Y sobre todo queremos otra forma de gobierno. Queremos un gobierno limpio, como aquí se dice, con las manos limpias. Queremos una justicia independiente de una vez por todas. Queremos que los políticos no decidan quiénes son los jueces que los juzgan. Valgan lo mismo independientemente de dónde residen. Esa es una ventaja que tenemos. Podemos hablar durante mucho tiempo de propuestas. No necesitamos apelar al miedo. Solamente necesitamos recordaros a todos vosotros una cosa. Seguimos necesitando vuestra ayuda. Queda solo una semana y pico. La ilusión es más fuerte que el miedo. Con el miedo no nos van a tumbar. Es un placer enorme ver cómo habéis irrumpido en esta sala. Parecía que veníais a ver un concierto de rock.